Ya, perfecto, solo la imagen. Perfecto, no hay mucho problema. Entonces, ¿qué ven? Una persona de mala posición queriendo hacer RCP. Y no es así, es deficiente, es inefectivo. Y lo que más me llama la atención a mí, por ejemplo, de esta escena, es de que es del área de la salud, aparentemente, está de blanco. Entonces la gente piensa que nosotros, por ser del área de la salud, sabemos todo y sabemos atender al 100% cualquier cosa. Y es algo que les puede pasar a ustedes. Dentro de su proceso de formación han visto que han ido a la Cruz Roja, sus familiares ya saben que están de aspirantes a la Cruz Roja. ¿Y qué es lo que pasa? Si pasa algo al lado de su casa, en la esquina de su casa, pues ustedes van a ser alertados y los van a mandar a atender a ustedes. Entonces, en ese sentido es importante que ustedes conozcan. Otra cosa que llega a pasar cuando ya ustedes aprueben totalmente el voluntariado, pues van a estar con uniforme muchas veces y se van a ir a su casa con algún emblema, algún logo de Cruz Roja, lo que conlleva que si pasa algo en la calle ustedes tengan que atender. Ha pasado a muchos voluntarios de que nos han avisado a los servicios de emergencia que había un accidente, ellos ya eran los primeros en la escena, pues, y empiezan a atender a las personas. Hay que entender las lesiones, esto es importante que conozcan, porque en este triángulo que ustedes están viendo acá, vamos a entender por qué es tan importante los primeros auxilios. La mayoría o el pilar de la atención de todas las lesiones, los accidentes domésticos, las caídas, las heridas, suceden en la casa muchas veces, en la calle, donde no necesariamente está en un hospital y pueden ser tratadas por proveedores en primeros auxilios. Un pequeño corte en el dedo se trata en primeros auxilios. Un sangrado nasal pequeño se controla con primeros auxilios. Un esguince sin muchas complicaciones se puede controlar con primeros auxilios, ¿ok? O incluso lesiones muy, muy fuertes se pueden empezar con primeros auxilios y posteriormente ya ir escalando en su nivel de atención, ¿ok? La mayoría de las lesiones no terminan en la muerte, pero terminan en hospitalizaciones, terminan en una sala de emergencias o incluso, pues, algunas se resuelven solo con primeros auxilios, con poner un vendaje, una curita, pues ya estamos tranquilos, ¿sí? Hay lesiones que van a ser tratadas en el departamento de emergencias, como ser, por ejemplo, pacientes que tengan un esguince grande, una herida que necesite sutura, que necesite una curación más efectiva, a pacientes que tengan heridas o hemorragias que no se controlen bien con lo que va a ser primeros auxilios, que sean potencialmente mortales, que incluso requieren hospitalización, y no solo una hospitalización en un cuarto común y corriente, probablemente necesiten hospitalización en salas de terapia intensiva, porque es un paciente muy grave, muy crítico, que necesita muchas cirugías, pues que en su primer momento ha sido atendido en primeros auxilios, pero no ha sido suficiente por la gravedad de las lesiones. Así que hay que ir escalando poco a poco, ¿sí? Como yo les decía, dentro de lo que ustedes van a aprender a actuar tanto en sus casas, con pequeños cortes, con su familia, con caídas pequeñas, caídas en el ámbito laboral, heridas un poco más complicadas, lesiones deportivas. Generalmente a nosotros nos contratan para cubrir eventos deportivos, entonces también es importante que ustedes conozcan cómo atender esto. Hechos de tránsito, también es importante que ustedes sepan cómo atender este tipo de pacientes, porque la gente tiene la mala costumbre de que hay un accidente, lo mueven como costal de papa, lo hacen parar, lo mueven necesariamente, entonces ustedes van a aprender qué es lo que realmente le va a beneficiar a estos pacientes, incluso desde el hecho de cómo asegurar la escena. Imagínense que esto pasa en Blanco Galindo, yo por buena gente y por superhéroe quiero pasar a la mitad de la avenida, me van a atropellar a mí más. Entonces es importante saber manejar este tipo de cosas. Enfermedades repentinas también es importante que ustedes sepan cómo atender ataques cardíacos o infarto, pacientes que convulsionan, que se desmayan, como vemos en la imagen, o incluso lesiones asociadas a golpes, a caídas, fracturas, es importante que conozcan. Esto es una paciente que llegó al hospital agarrándose su mano así, nadie la inmovilizó porque nadie sabía primeros auxilios en su casa, ni en el vecindario, y se vino por sus propios medios en un taxi al hospital. Entonces, ustedes tomen en cuenta de que si esto alguien lo hubiera tratado en primeros auxilios, no tendría tantas complicaciones, habría menos dolor para la paciente y probablemente sería un evento menos traumático para ella. ¿Sí? Es importante entonces que conozcamos todos estos conceptos. Los primeros auxilios se van a definir como la atención rápida, adecuada y provisional que le vamos a dar a una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad repentina. Hay muchas definiciones dentro de los primeros auxilios. Esa es la definición más aceptada y acertada dentro de lo que conlleva. Entonces, es algo rápido, porque hay situaciones como, por ejemplo, hemorragias potencialmente mortales, pues hay que hacer de forma rápida. Una atención adecuada al paciente, yo le voy a dar lo que realmente necesita que le dé. Si el paciente tiene una fractura, pues voy a inmovilizar, ¿verdad? Si el paciente tiene una lesión, pues voy a cuidar esa lesión de forma adecuada.
y algo provisional, porque en la mayoría de los casos no es, no es que el paciente se va a ir con eso, ¿sí? No es como que va a vivir con su inmovilizador toda su vida, no, más bien al contrario, este paciente va a estar con inmovilizador de forma temporal hasta que vayamos a un hospital y en el hospital pues ya le pongan su yeso o entre cirugía. Entonces es algo provisional, algo temporal en algunos casos. O en otros, solo le hace su tapón nasal porque tiene un sangrado en la nariz y posterior a unos minutos lo puede retirar. Entonces, es algo que, pues, si bien no todos los pacientes terminan en el hospital, pues tienen que conocer que hay algunos que son de forma temporal. Y esa es la mnemotecnia que les puede servir a ustedes para acordarse. Esta es pregunta de examen por si acaso, la definición, y se pueden acordar con la palabra RAP. R de rápido, A de adecuado y P de provisional. Entonces, rápido, adecuado y provisional va a ser la atención en los pacientes en primeros auxilios. Como todo, yo tengo que tener mis objetivos de por qué hago estas cosas, por qué estoy aprendiendo a ayudar a las personas, pues básicamente es salvar vidas, ¿sí? El objetivo principal de los primeros auxilios es salvar vidas. La segunda es evitar complicaciones físicas y psicológicas. Un paciente que tiene una lesión y yo lo muevo de forma innecesaria. Imaginemos el ejemplo de aquí de la señora. Yo lo muevo, lo manipulo de forma innecesaria, de una forma torpe, pues probablemente tenga problemas. Sí, le genere mayor complicación, lo que probablemente no necesitaba cirugía, ahora sí necesita cirugía, entonces son casos que ustedes tienen que tomar en cuenta. Y las complicaciones psicológicas. Imagínate que una persona sufre un accidente, tiene deformado la extremidad superior derecha, está totalmente deformada, aparte tiene sangrado, y tú llegas, te acercas y le dices, mira tu brazo, ¿cómo está? Mira tu pierna. No, entonces este va a ser un evento traumático para el paciente. Entonces ustedes tienen que minimizar también los eventos psicológicos. Hay un área dentro de la formación de primeros auxilios que son los primeros auxilios psicológicos que también vamos a ver y vamos a hablar algo de eso. En ¿sí? Vamos a ayudar a la recuperación. No somos el sistema Podría que determinar Dios si yo estoy esta haciendo. No somos la historia que nos Si contamos. su solvencia es Voy a ayudar a baja, la no puede recuperación asegurar. porque esta lesión no se va a complicar En con el paso del 2020, tiempo. un sistema de Esta fractura vigilancia será nacional. inmovilizada, por ende Bueno, David, va a dejar de amigo mío, me lastimar todo gustaría lo que está saber, en mi alrededor, propia va a dejar definición de de la ciencia, comprometer todo, estas células sanas, esta piel, ese tejido sano, pues va a evitar que se complique, entonces ayuda a su recuperación. Y vamos a asegurar el traslado. Mi misión en algunos casos que el paciente es muy grave, está muy crítico, no va a ser solo pues quedarme a hacer el vendaje y pues los vemos. No, en algunos casos sí requiere traslado. Y si mi servicio, como puede ser por ejemplo la Cruz Roja en ese momento, no tiene la capacidad de poder trasladarlo, pues nosotros implementamos otros servicios de ambulancias, como ser ambulancias privadas, ambulancias del Estado, otros grupos de voluntarios que pueden ayudarnos y colaborarnos con que este paciente llegue a un centro médico, ¿sí? O incluso, si el paciente no tiene riesgo vital, es una lesión aislada, no es algo complejo, tú puedes orientar e incluso trasladar en un vehículo particular, en un taxi, siempre y cuando no compliques más a tu paciente. Entonces, esto igual es pregunta de examen. Los objetivos dentro de los primeros auxilios, no se olviden salvar vidas, evitar complicaciones físicas y psicológicas, ayudar a la recuperación y asegurar el traslado. La seguridad es lo primero y aquí es algo muy importante. Hay personas que dicen, nosotros nos capacitamos para salvar vidas a costa de la nuestra. Y no, no es así. Uno se capacita para salvar vidas sin arriesgar necesariamente su vida, con los mecanismos de seguridad necesarios y los elementos de seguridad necesarios, tanto a nivel logístico y operacional, para que no te pase nada. Es por eso que tenemos el AMS, que es acceso más seguro, por eso que tenemos las normas de seguridad operativa dentro de la institución, que pues nos ayuda a no ser otros pacientes, ¿ok? Esto es importante, la seguridad es lo primero, siempre. Entonces, nos basamos en deberes y principios que ustedes tienen que conocer, como ser el trato digno al paciente. Tú tratar al paciente como te gustaría que te traten a ti o a tus familiares. No estamos exentos de que alguna de nuestros colegas, nuestros compañeros, sea paciente en algún punto, entonces tenemos que tratar siempre bien a nuestros pacientes, evitar movimientos innecesarios para evitar mayor lesión. Vamos a tratar las lesiones que amenazan la vida. Esto es muy importante y por orden de prioridades. Por ejemplo, y aquí me responden en el chat, por favor. ¿Qué es más prioritario atender? ¿Una hemorragia en una persona embarazada, por ejemplo, que está perdiendo mucha sangre, o una fractura en un viejito de 80 años? ¿Qué es más prioritario? ¿A quién atendemos? La hemorragia. La hemorragia, el viejito que espera. Entonces a veces hay que tomar decisiones así. Si yo tengo muchos pacientes y tengo pocos recursos,
pocas personas, hay que ver qué es prioritario. Una hemorragia, pues va a matar más rápido a mi paciente que una fractura, ¿ok? Entonces una hemorragia mata más que una fractura. Entonces vamos nosotros a aprender a identificar este tipo de cosas en algo que se llama triaje, por ejemplo, que vamos a verlo, como clasificar víctimas, ver quiénes van a ser atendidos primero, quiénes después, porque imagínense, en una ambulancia generalmente va solo el chofer, el médico o el paramédico, solamente dos, tres personas máximo. Y si hay un vuelque de una flota, pues hay muchísimos más pacientes. Si hay un accidente en un taxi trufi, pues también hay más pacientes. Entonces hay que ver a quiénes atendemos primero. Suena egoísta a veces, pero es necesario para salvaguardar la vida de las personas que sí son recuperables, ¿ok? Vamos a respetar el derecho de confidencialidad del paciente. Y aquí muy importante, dentro de toda la presentación, yo voy a utilizar casos reales, ¿ok? De pacientes míos que hemos atendido en la ambulancia o casos que, gracias a algunos compañeros del medio de emergencias o los instructores, pues pasamos las imágenes, obviamente siempre con consentimiento de los pacientes o al menos cubriendo la identidad de los mismos, porque no nos gustaría que en algún punto un familiar nuestro se accidente en una avenida principal y yo les esté mostrando ese hecho de su familiar, ¿no? Entonces no es algo que vamos a hacer. Vamos a tratar de respetar el derecho a la confidencialidad del paciente e incluso ustedes tienen que hacer eso. Evitar en casos de actividades, casos de servicios, evitar pues sacar fotos al paciente sin su consentimiento, subirlo a redes sociales, etcétera, ¿sí? Vamos a reconocer los límites de capacidades. Aquí eso es importante, porque si bien yo voy a estar capacitado en primeros auxilios básicos, como decimos, pero van a tener un poco más de conocimiento que ese, no se van a poner a operar a una persona en la calle, no van a poder hacer, no se van a poner a hacer procedimientos avanzados que incluso un médico especializado tiene que hacer. Entonces, hay que conocer los límites, la capacidad de cada uno, ¿sí? Si yo como médico puedo darle un medicamento a mi paciente en una actividad, porque tenemos un botiquín con medicamentos, con inyectables, yo como médico, personal de enfermería, puedo administrar este medicamento, lo voy a hacer. Pero si no soy ni personal sanitario, soy una persona que estudia derecho y no tiene idea de cómo funcionan los medicamentos, pues vamos a evitar hacerlo, ¿sí? Porque no está dentro de tus capacidades el poder brindar este tipo de atención un poco más compleja. Y vamos a subir la responsabilidad de la atención. Hay una frase muy bonita en el medio prehospitalario que se llama, bueno, que dice, el destino del herido yace en las manos de aquel que aplica el primer vendaje. Entonces, la primera persona que atendió al paciente se hace cargo de ese paciente hasta que sea evacuado o hasta que llegue otra persona con mayor capacidad, con más conocimiento que pueda tomar esta situación. Entonces, importante esto. Igual, pregunta de examen, no se olvide. Hay normas generales dentro de la atención de su paciente. Lo más importante, llevar puesto el equipo de protección personal. Cuando ustedes hablen de EPP, equipo de protección personal, a partir de ahora, sí, ya para sus siguientes clases prácticas, cuando nos veamos, ya va a ser este fin de semana, por favor, siempre lleven esto en su mochila, en un bolsillo, habiliten un bolsillo o un bolso chiquito, guantes, barbijo, gasas, por lo menos, que va a ser un pequeño botiquín de atención, ¿ok? Pero dentro del equipo de protección personal nos vamos a proteger con guantes, barbijo, en algunos casos lentes de protección, pero no les pido mucho esto porque pues igual es un gasto que tendrían que hacer. Cuando hay actividades que lo ameritan, pues obviamente nosotros les dotamos, pero pues guantes y barbijo mínimamente, ¿sí? ¿Para qué? Para protegerte de infecciones. Hemos atravesado una pandemia, el 2020, que nos ha hecho entender a la fuerza que hay que tener bioseguridad en todo lo que hagamos. Entonces, importante, guantes. Y dentro de los guantes, eviten utilizar los guantes que sean oscuros, por favor. Esos guantes son para personal táctico, para barberos, chefs, tatuadores, no para gente que va a brindar primeros auxilios. ¿Por qué? Si yo busco una hemorragia en mi paciente y luego con un guante de látex de color blanco y toco una zona que hay sangre, se va a ver rojo, se va a ver la sangre. Pero si lo hago con un guante totalmente oscuro, cuando yo toque una zona con sangre, no se va a ver rojo, se va a ver como que hay líquido sobre lo negro. Entonces, no sé si es sangre, no sé si es sudor, no sé si es gasolina del vehículo que se ha chocado recién. Entonces, es importante que los guantes no sean oscuros, que sean claros, ¿ok? Ya sea de látex, de nitrilo, que ustedes quieran. Mujeres, por favor, y metaleros, tener el cabello bien recogido es importante para evitar que entre en contacto con las secreciones el pelo, ¿sí? O que incluso contaminen heridas, importante por lo menos el pelo recogido. Y cuando el paciente está en el suelo, importante trabajar en el suelo. Si el paciente está en el suelo, yo me arrodillo al lado del paciente y trabajo. Si el paciente está sentado, me pongo a su altura, ¿ok? Importante ese tipo de cosas y por ende es importante que ustedes siempre tengan una buena ropa de protección. Entre los pantalones que utilizamos, por ejemplo, en la filial,
los que nos han visto alguna vez con un uniforme rojo, pues tiene cierto grado de acolchonamiento en las rodillas que te ayuda a estar en lo que va a ser el pavimento, etcétera, ¿ok? Entonces, si alguno de ustedes tiene problemas en las rodillas, algún tipo de lesión, usa rodilleras porque vamos a trabajar arrodillados. Y los lentes de protección, las partículas de sangre, las gotas de sangre pueden ir salpicando y entrar por el ojito. Entonces puede ser una vía, una puerta para algún tipo de infección. Entonces, también en caso de que haya hemorragias potencialmente mortales, es importante que lo apliquemos. No les exijo al 100%, pues bueno, hay que hacer. Y acá dice Josué, tengo una pregunta. En caso de un accidente donde existe una hemorragia y viene una persona que está en primeros auxilios y otra que está en preparación para médico, ese es el caso, ¿cómo se resuelve el escenario? Pues entre todos tienen que tomar acción. Ahora, obviamente, la persona que esté más capacitada, que ya, por ejemplo, haya completado un proceso de formación, pues la que va a tomar el cargo. Incluso en el peor de los casos, si los dos están capacitados, pues ustedes pueden delegarse funciones entre ambos, incluso agarrarse de la gente que esté ahí de curiosa. Entonces, es algo que vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces, no se apresuren todavía al tema de cómo manejar las escenas y asegurar las escenas. Y algo importante en las normas generales, cómo cuidar las pertenencias del paciente. Muchas veces hay servicios de los cuales nos llaman o vamos a apoyar, y el paciente cuando tú llegas y no tiene ni billetera, ni celular, aretes, anillos, collares, no tienen ya. Y la gente dice, ustedes me lo han quitado, ustedes se lo han quitado, he visto. No. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hay muchas personas que en su mala intención de querer ayudar, y esto les pongo como ejemplo, un amigo que sufrió un accidente, una persona se acercó y le dijo, amigo, pucha, qué macana, préstame tu celular, te lo voy a llamar a ambulancia, el mío no tiene crédito. Y, o sea, le ha querido robar el celular, básicamente, le ha hecho el cuento del tío. Entonces, hay gente así. O hay gente que dice, yo soy primeros auxilios, le empieza a revisar, le empieza a querer ayudar y chao celular, chao billetera, chao pertenencias. Entonces, es importante. Cuando ustedes incluso ven accidentes de tránsito, una persona en motocicleta está con mochila muy probablemente. Entonces, si tú te llevas al paciente y no la mochila, capaz en la mochila estaban sus documentos personales, etcétera. Entonces, también es importante cuidar las pertenencias. Tú, o sea, y decir al paciente si está consciente, pues mira, aquí está tu mochila, la estamos guardando contigo, está yendo con nosotros. Y si llega algún familiar, pues le das al familiar. Si no está el familiar, cuando lo llevas al hospital o cuando lo evacúas, pues le das al médico de guardia, al médico de emergencia, le dices, mira, le he dado al médico, a la licenciada. Es importante cuidar las pertenencias, porque no nos gustaría perder, aparte de haber perdido tu vehículo en el accidente, aparte de haber perdido, no sé, tener lesiones muy graves, perder tu billetera, perder tu celular, o sea, no es algo que quisiéramos que pase, entonces siempre cuiden las pertenencias del paciente, ¿ok? Y la privacidad del paciente. Yo no me voy a poner a desvestirlo en plena calle, si bien vamos a aprender de cómo exponer lesiones, quitando ciertas prendas de ropa, cortando, pero no quiere decir que lo voy a dejar como Adán al paciente. Entonces, lo que yo voy a hacer es siempre cubrir, mantener la privacidad del paciente y evitar documentar cosas innecesarias. Hay prioridades y riesgos dentro de la atención, entonces, sin importar el tipo de escena con la que nos encontremos, la seguridad es primero, ¿sí? Es por eso que yo tengo un orden de prioridades en el cual primero estoy yo, ¿ok? Si yo soy la persona que está capacitada para brindar primeros auxilios, si yo soy quien está con los elementos necesarios, con las competencias para ayudar a una persona, no me puedo arriesgar a lastimarme y no me puedo arriesgar a convertirme otro paciente más, porque necesitaríamos entonces dos personas que nos ayudan, porque somos dos pacientes. Entonces, primero yo me aseguro de que la escena sea segura, vemos los potenciales riesgos y en base a eso actuamos. Segundo, yo, ¿ok? El yo es muy importante porque tengo que reevaluar qué es lo que está pasando, tengo que ver si de verdad esta escena es segura o no es segura. Así que es muy importante que ustedes conozcan esto. Tercero, yo, ¿ok? Tercero, yo. En ese tercero, ustedes tienen que tomar en cuenta que, pues, de verdad hay que visualizar todos los posibles riesgos que vamos a nosotros a empezar a tener un pensamiento un poco más crítico, los potenciales escenarios que pueden pasar. Si estoy en la Blanco Garino, me pueden atropellar. Si estoy subiendo en una construcción porque un trabajador se ha caído, me puedo caer. Entonces son cosas que pueden llegar a pasar. Cuarto, ¿qué creen que es el cuarto? A ver, pongan en el chat, ¿qué es el cuarto? Cuarto, mi equipo, yo, el paciente, yo, el paciente. A ver, vamos a ver quién tiene razón. Cuarto, mi equipo. ¿Sí? Mi equipo es importante, como han dicho muchos de ustedes, porque si bien no trabajo solo, tengo que asegurarme que mi equipo también haya cumplido sus YOS y que mi equipo también esté seguro.
porque bueno, no me puedo arriesgar a que mi equipo también se lastime, ¿ok? Hay actividades que cubrimos como ser motocross. Ya en motocross las personas saltan, se caen en la moto y las motos siguen pasando, ¿ok? Las motos siguen pasando y pues en ese sentido, si tú no tienes control de la escena y ves a tu compañero que está yendo sin haber tomado previsiones, lo pueden atropellar. Entonces, ¿cuál es tu misión? No vayas, espera un rato. Hay que hacer que paren los vehículos o hay que ver la manera más segura. Entonces, hay que ver ese tema. Y aquí ya les he dejado una chanchulla yo al, yo al cuadrado, y por si acaso yo cuarto. Bueno, y quinto, mi paciente. A mi paciente ya le ha pasado lo peor que le podía pasar, ¿ok? Así que yo tengo que asegurar que ya no le pase nada más. Entonces, yo me acerco, si es que hay tráfico vehicular, corto tráfico vehicular, me apoyo de los curiosos y pues aseguro este entorno para que ya no le pase nada más a mi paciente. Les voy a mandar al WhatsApp algunos videos durante todas estas charlas que vayamos a tener, donde ha habido casos en los cuales otro vehículo atropella al personal médico, paramédico, al mismo paciente, choca las ambulancias. ¿Por qué? Porque no hemos sabido asegurar la escena. Es algo lamentable, pero llega a pasar, entonces importante. Y es por eso que incluso nosotros en el ámbito de emergencias, y han visto sus uniformes, tenemos reflectivos para trabajar en la noche, por si pasa, ¿ok? Esto es importante y es pregunta también de examen, el PAS, ¿ok? El protocolo PAS, muchos le dicen son 3 pasos para salvar vidas del paciente. Vamos a verlo como un protocolo para activar un sistema de emergencias, un protocolo para actuar en primera instancia ante un paciente. Proteger, ¿ok? La P es de proteger. Me protejo a mí mismo, protejo la escena que estamos teniendo, ya sea con triángulos, con conos, si no tenemos eso, aunque sea una llanta a distancia, mandas a personas, vehículos, todo, para cortar tráfico, para desviar tráfico, ¿ok? Protegemos la escena para que no nos pase nada. Ya estamos asegurando la escena. Avisamos, si lamentablemente yo no estoy con mi equipo eh, a completo o no estoy con mis voluntarios, no es una actividad de la Cruz Roja, estoy de peatón en la calle, pues llamo a una ambulancia. Si es que yo ya soy la ambulancia, pues ya, vamos a decir que probablemente ya hemos llegado a la escena, vamos a reportar a nuestra central, etcétera. Y la S de socorrer. Vamos a socorrer al herido, ¿ok? Vamos a brindar primeros auxilios, evaluar nivel de conciencia, etcétera. Pero en los accidentes de tránsito, siempre hay muchos riesgos, entonces hay que tratar de minimizar lo más que se pueda. Si tienen ustedes el conocimiento que vamos a ir adquiriéndolos de cómo desconectar los circuitos, apagar el motor, o sea, muchas cosas que tienen que ustedes tomar en cuenta, vamos a irlo viendo, ¿ok? Entonces, si yo estoy de civil, no protejo, no aviso y no socorro, mi paciente va a fallecer. Si protejo, pero no aviso, mi paciente va a fallecer porque nunca va a llegar una ambulancia. Si yo protejo, aviso, pero no socorro, hasta que llegue la ambulancia, igual mi paciente puede tener complicaciones. Así que es importante que hagamos los 3 pasos, ¿ok? Y nos basamos en algo que se llama el triángulo de la vida. El triángulo de la vida, o el trípode vital, es algo que ustedes tienen que conocer, porque en base a esto vamos a entender cómo atender a los pacientes. Mi sistema nervioso controla todo. La parte respiratoria se encarga de llevar oxígeno, ¿ok? Y la parte circulatoria se encarga de que este oxígeno que hemos llevado del medio externo hacia el cuerpo, pues se distribuya a todas mis células. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, se me atora mi tranca pecho, aquí mi vía respiratoria? Ya no voy a poder dar oxígeno, ya no voy a poder captar el oxígeno del medio externo. Entonces mi corazón va a empezar a funcionar, pero no va a empezar a funcionar de buena manera porque mi corazón trabaja con oxígeno, necesita oxígeno para subsistir. Aparte que no va a tener ningún oxígeno para poder distribuir a los tejidos, a las células. Por ende, mi cerebro no va a recibir oxígeno y si no recibe oxígeno, todo falla. Entonces es un círculo vicioso. Lo mismo, veamos la parte circulatoria. La parte circulatoria se encarga de llevar la sangre a todas las células. Pero si yo tengo una hemorragia, acá tengo una fuga. Si tengo una fuga, mi corazón no está llevando la sangre necesaria. Mi cerebro sufre porque no le está llegando el aporte necesario y la parte respiratoria también sufre porque si el cerebro no tiene su aporte necesario, pues empieza a haber falla del sistema nervioso, poco a poco las neuronas empiezan a morir, a morir, a morir, hasta que el paciente igual va a entrar en un paro respiratorio. Entonces, una cosa lleva a la otra. Por otro lado, si mi cerebrito, en mi sistema nervioso, por ejemplo, tengo un accidente de tránsito o un golpe muy, muy, muy fuerte en la cabeza, mi paciente puede perder la capacidad de controlar la parte circulatoria y la parte respiratoria producto de esta lesión. Entonces es importante que ustedes conozcan esto. Y entonces cuando yo evalúo a mi paciente,
y encuentro lesiones en mi paciente. Por ejemplo, si la vía está obstruida, pues la tengo que liberar, tengo que hacer que el aire pueda pasar bien, tengo que ver el tema del oxígeno, que haya una buena cantidad de oxígeno, lo vamos a aprender con el oxímetro de pulso, un dispositivo muy fácil de utilizar. Si en la parte circulatoria hay hemorragia, controlo la hemorragia. Si en la parte circulatoria el corazón no está latiendo, porque es un paro cardíaco, entonces empiezo a hacer la RCP. En la parte neurológica, si mi paciente ha sufrido un accidente de tránsito, tengo que limitar el daño, limitar el movimiento, limitar el trauma de mi paciente para que no se vea afectado ni este ni este. Entonces, todo lo que ustedes van a aprender les va a servir para mantener el soporte en su paciente en ese trípode vital, ¿ok? En el triángulo de la vida. Entonces, con respecto a la introducción a los primeros auxilios, ya hemos visto el primer tema, el primer parámetro. Vamos a ver un segundo tema. Posterior a eso vamos a tener un pequeño receso de unos 5 minutitos para que vayan por su agüita, por su refresco. Y vamos a ver el último tema, que va a ser signos vitales. Hoy vamos a ver estos temas, ¿ok? Entonces, con respecto a la anatomía y fisiología, para los que son del área de la salud ya dominan, ya conocen totalmente, pero para los que no es importante que conozcan las nociones básicas de cómo está estructurado el cuerpo y cómo funciona, ya que el cuerpo es muy, muy, muy bonito, ¿ok? Es muy hermoso cómo está diseñado para para poder funcionar, ¿ok? Entonces, con respecto a la anatomía y la fisiología básica, la anatomía va a ser el estudio de cómo está conformado el cuerpo y la fisiología, cómo funciona, ¿ok? Vamos a ver lo más básico, lo más elemental. Si ustedes quieren aprender muchísimo más, en el apartado de bibliografía complementaria les he subido un libro que se llama La anatomía y fisiología del paramédico, en el cual les dice, esto está estructurado así y funciona así. Si se lastima, va a pasar esto. Entonces es algo que ustedes pueden verlo de forma integral y es un conocimiento que les va a ayudar de mucho, ¿sí? Entonces, yo tengo una división corporal. A esto le llamamos cabeza. Ustedes conocen. Entonces, la cabeza. ¿Ok? Cabeza. A todo lo que va a ser mi pecho, mi abdomen, o mi pecho y mi barriga, lo conozco en uno solo como tronco. ¿Ok? Que se puede dividir en lo que va a ser el tórax y el abdomen. La Camila recién entra y con su micrófono prendido. Ven, vamos. Entonces, en tórax y abdomen. ¿Ok? O el tronco propiamente dicho como uno solo. Tengo mis extremidades superiores y mis extremidades inferiores. ¿Ok? Entonces yo lo voy a dividir en estas áreas. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar lesiones en tronco, trauma de cráneo, lesiones en la cabeza, lesiones en extremidades inferiores, extremidades superiores, y hay que conocer por qué está conformado cada cosa. Entonces vamos a ir desglosando. ¿Ok? A nivel de la cabeza, yo voy a dividir las zonas en una región frontal. Acuérdense, la frente es la región frontal. Importante porque cuando hablemos, por ejemplo, es un accidente de tránsito, ustedes atienden y justo la prensa les agarra. No vas a decir se golpeó la cabeza y tiene una herida en su cabeza o en su frente. No, tiene una lesión en la región frontal. ¿Ok? Es importante incluso cómo tienen que usar la nomenclatura. Incluso si ustedes llevan o evacúan a un paciente a un hospital, en alguna actividad, algún un evento que tengamos, y evacúan al paciente al hospital y llegan, tiene una herida en su frente. ¿Cómo quedamos a nivel de capacitación de nuestro personal? Entonces, una herida en la región frontal. Entonces, frente, región frontal, le vamos a decir. ¿Ok? Viendo también lo de adelante. La región maxilar va a ser esta zona, ¿ok? De los dientes superiores para arribita, la región maxilar, ¿ok? La región de abajo es la región mandibular, veámoslo así, ¿ok? Porque hay maxilar superior, maxilar inferior, pero esto lo conocemos más como mandíbula, ¿ok? Región mandibular. La parte de atrás, ¿ok? Es la región occipital, occipital, ¿ok? Y la parte lateral, ¿ok? La parte lateral donde está tu oreja más o menos, es la región temporal. Y ya lo que me sobra, que es aquí arribita, ¿ok? Es la región parietal. Entonces, repasando, región frontal, región maxilar, región mandibular, región occipital, región temporal y región parietal. Esto es importante especialmente cuando hay golpes, accidentes, heridas, para ubicar geográficamente. Porque, por ejemplo, si yo llevo un paciente a un hospital y digo, tiene una herida de 5 centímetros en la región temporal derecha, el médico va a ir a buscar en la región temporal derecha y no va a perder tiempo buscando toda la cabeza de nuevo. Lo mismo, si hay un accidente de tránsito, ustedes llegan como primeros respondientes, los testigos que estaban ahí presenciando, y luego llega la ambulancia y luego llega todo lo demás, y como tú ya lo has revisado, tú puedes decir una herida en la región occipital que está sangrando, con una hemorragia de tipo venoso activa.
Entonces el personal va a irse a esa zona más fácil, ya va a saber cómo ubicarse. Entonces es importante que conozcamos esto, ¿sí? A nivel del tronco, nosotros lo vamos a dividir en tórax y abdomen. A nivel del tórax, ¿sí? A nivel del tórax, yo tengo que tener que está la parte circulatoria, dada por mi corazoncito, y la parte respiratoria, dada por los pulmones. Y como son órganos importantes, están protegidos por las costillas, por estructuras óseas, ¿ok? Y también la parte muscular. Entonces es importante que ustedes conozcan que el tórax es muy importante. Lesiones en tórax comprometen la vida, ¿ok? Si apuñalan, si le disparan, si se enclava un objeto, si se golpea muy fuerte, si hay fracturas en las costillas, puede comprometer la vida de su paciente, ¿ok? Entonces es importante reconocer que tórax es importante, ¿ok? Abdomen. En el abdomen, en su mayoría, está todo lo que es digestivo, ¿sí? Tenemos el hígado, la vesícula biliar, que algunos ya no tienen porque les han sacado, el estómago, intestino en su mayoría. Y yo para entender el abdomen, para saber cómo ubicarme geográficamente en el abdomen, vamos a dividirlo en cuadrantes, ¿ok? En 4 cuadrantes, solo 4. Hay otra división que es en regiones, que te divide en 9 regiones. Eso es algo que es un poquito más complejo de entender, pero solo lo vamos a ver en cuadrantes porque es un poco más fácil y práctico a la hora de atender a estos pacientes, ¿ok? En el cual yo trazo una línea imaginaria a la mitad de mi paciente, súper chueco mi línea, pero a la mitad del paciente y a la altura del ombligo, ¿ok? En el cual el cuadrante superior derecho, este de acá, está enfocado hacia el lado derecho del paciente, no mi lado derecho, ¿ok? Al lado derecho del paciente, y vamos a hablar ahorita de la posición anatómica, pero cuadrante superior derecho, ¿ok? Arriba y a la derecha. Cuadrante superior izquierdo, tengo también cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Y esto es importante porque en base a eso yo puedo decir qué órganos probablemente se han visto afectados por estas heridas, por este accidente, por este golpe, por esta bala que atravesó a mi paciente, ¿ok? Entonces, en el cuadrante superior derecho, tengo en su mayoría al hígado. Tengo parte de lo que va a ser acá el intestino grueso. Tengo parte del estómago, ¿ok? Cuadrante superior izquierdo, tengo en su mayoría al estómago, tengo una porción del hígado, tengo el vaso. El vaso es un órgano que se encarga de básicamente destruir los glóbulos rojos que ya están viejitos. Es un cementerio de los glóbulos rojos, ¿ok? De la sangre. Es un cementerio para que pues, se degrade y luego se vuelva a usar en otras cosas. Así que es importante tomar en cuenta esto porque el vaso generalmente se rompe, ¿ok? En algunos accidentes de tránsito y es la causa de hemorragia interna. Tenemos también intestino, y en los cuadrantes inferiores, tanto derecho e izquierdo, en su mayoría es intestino, ¿ok? Intestino delgado, intestino grueso. Podemos tener anexos como ser, por ejemplo, el útero, las trompas de falopio de las mujeres, los ovarios, ¿ok? Pero no nos da mayor complejidad. Importantísimo entonces los 4 cuadrantes. 2 cuadrantes superiores, 2 cuadrantes inferiores, pregunta de examen. ¿Qué hay en cada cuadrante? ¿Ok? Entonces pueden sacar la captura de pantalla, pero si no, igual va a estar la diapositiva subida al claro. Cuando hablamos de las extremidades, es importante que ustedes conozcan que no solo es brazo. Muchas personas dicen, ah, mi brazo. No, ¿ok? No es brazo. Son varias partes que conllevan la extremidad superior. En ese sentido, yo tengo mi hombro, ¿ok? La articulación del hombro. Tenemos acá la articulación del hombro, la que te ayuda a generar movimiento, ¿ok? Tengo el brazo propiamente, si ustedes ya lo quieren decir, ¿ok? Que está conformada por qué? Por el húmero. Tengo el antebrazo, que está conformado por el cúbito y radio, y tengo la mano, ¿ok? Y también tengo la muñeca y mano. Y es importante que ustedes conozcan esto porque si hay un accidente y hay fractura, se ha fracturado su brazo. Ya, pero algunas personas no saben bien qué es brazo y van a decir todo se ha fracturado, ¿no? Si se tiene una fractura en el brazo, pues ya, por lo menos es eso. Pero hay que hablar con propiedad porque el brazo es una serie es una nomenclatura que tú le das a una región del cuerpo que está conformada por hueso y el hueso es el que se ha fracturado y es el húmero en este caso el que se fracturó. ¿Ok? Que es algo que van a ir viendo poco a poco, ¿ok? Y es importante conocer algo igual, que las extremidades están conformadas por huesos que son largos. Si nosotros vemos es un hueso largo, hueso largo. Al igual que las extremidades inferiores, que son huesos largos. ¿Ok? Las extremidades inferiores yo voy a tomar en cuenta la cadera, ¿ok? La cadera. Tengo el muslo, la pierna y el pie.
y también tenemos aquí la región del tobillo. Pues cadera, muslo, pierna, pie. No es lo mismo decir solo pierna, ¿ok? Es importante entonces que ustedes conozcan este tipo de nomenclatura. Y esto, ¿cómo lo vamos a ir entendiendo? Lo vamos a ir entendiendo cuando dividamos y localicemos las lesiones en un punto específico de la pierna, un punto específico del muslo, y lo vamos a ir viendo poco a poco. Para esto hay que conocer algo que se llama la posición anatómica. La posición anatómica es una posición en la cual yo puedo estudiar el cuerpo humano, ¿sí? En la cual está estandarizada. Cualquier libro que ustedes lean, cualquier cosa que ustedes revisen, que hable de regiones del cuerpo, está basado en lo que es la posición anatómica, que es esta, ¿ok? La persona mirando de frente, con las palmas hacia adelante, ¿ok? Viendo hacia adelante, totalmente recta, con los pies ligeramente separados a la altura de los hombros, probablemente. Y en ese sentido, yo voy a ver a mi paciente que este es su lado derecho de mi paciente y su lado izquierdo de mi paciente. ¿Ok? ¿Por qué su lado derecho? Porque esta es su mano derecha del paciente. Esta es su mano izquierda de mi paciente. Y es así que yo voy a hablar. Porque si yo lo viera de frente, para mí, lo que es izquierda de mi paciente es mi derecha, porque está a mi lado derecho, pero no, tiene que ser en base al paciente, ¿ok? Su derecha del paciente es la derecha de la que vamos a hablar, su izquierda del paciente es la izquierda de la que vamos a hablar. ¿Por qué es importante? Se ha fracturado el antebrazo del lado derecho. La lesión está acá. Tiene un golpe en la rodilla izquierda. Su lesión está acá. Entonces, es importante eso. Porque cuando ustedes lleguen, no sé, en algún tipo de accidente, y haya personas, ya les va a decir dónde está la lesión. ¿Ok? Ya les va a decir incluso cómo buscar, qué es lo que estamos afectando. Incluso cuando ustedes lleven al paciente al hospital, pues ya van a saber cómo expresarlo igual cuando lo lleven al personal médico. Y hay planos corporales que yo tengo que conocer, porque si bien se ha fracturado el antebrazo, pero ¿qué parte del antebrazo? ¿Ok? Vamos a hablar un poco de eso. Yo voy a hablar que mi paciente lo voy a dividir en una mitad superior y una mitad inferior. ¿Cuál es el punto de corte? Generalmente hablamos del ombligo como un punto de división. ¿Ok? Del ombligo para arriba, superior. Ombligo para abajo, inferior. Es por eso que tenemos extremidades superiores y tenemos extremidades inferiores. ¿Ok? Voy a hablar de los planos en el cual yo tengo un plano frontal. El plano frontal me divide a mi paciente en una mitad exacta adelante y una mitad exacta atrás, ¿ok? Y en vez de decir adelante y decir atrás, yo voy a hablar con la nomenclatura de decirle anterior, ¿ok? En la cara anterior, yo puedo decir. Por ejemplo, como tengo mi posición anatómica que hemos visto, la cara anterior del antebrazo es esto, ¿ok? Es esta la cara anterior. Entonces tengo una cara anterior. Y tengo una cara posterior, en la cual ustedes pueden hablar la cara posterior del muslo. Entonces mi cara posterior del muslo está ahí atrás. Entonces, recuerden, plano transversal me divide superior e inferior, plano frontal me divide en anterior y posterior, o adelante y atrás, ¿ok? Pero es anterior y posterior. Y un plano sagital me divide en derecha e izquierda, ¿ok? Partimos a la mitad al paciente, una mitad de derecha y una mitad de izquierda exacta, que ya hemos visto que es la derecha del paciente y la izquierda del paciente. Entonces, plano transverso, ya saben, superior e inferior, plano frontal anterior y posterior, y sagital mitad derecha y mitad izquierda del paciente. Es importante que lo conozcan para que hablemos con propiedad a la hora de atender a los pacientes y entregar a los pacientes a los hospitales. Otra cosa que ustedes tienen que conocer son esas tres, bueno, esas otras nomenclaturas más importantes, que es la parte distal, ¿ok? Vamos a hablar de algo también medial, y algo proximal. También es importante hablar de esto, ¿ok? Vamos a ver más ratito por qué. Distal es lo más lejano del cuerpo del paciente. Por ejemplo, mi mano, ¿ok? Es distal a mi hombro. Entonces está distal, está más lejos mi mano. O mi cúbito irradio es medial, ¿ok? A mi hombro, está más cerquita, está al medio. Entonces ahí les... O mi húmero es proximal a mi hombro, está mucho más cerca, ¿ok? Entonces distal está lejos, medial está a la mitad y proximal está cerca. Luego yo tengo otra división que es lateral y medial. Si yo trazo una línea imaginaria a la mitad de todo mi paciente, esa línea me dice que está al medio. Entonces mi esternón está al medio, es medial. Mi corazón es medial, ¿ok? Pero lateral, ¿qué va a ser? Mi hombro.
Mi hombro está lateral, mi O otro hombro casos de está trato. lateral, ¿ok? Esto de aquí es lateral, lateral, entonces me sirve para decir que a los costados. ¿Sí? Porque, por ejemplo, cuando ustedes ven un procedimiento Tipo muy que se llama particular de la redes neuronales descompresión que se un llaman neumotórax, una lesión en tórax, se hace en la cara lateral, ¿ok? Del tórax. Vamos a ver específicamente dónde, cómo, es Importancia del lateral, porque no está al medio, está lateral, ¿sí? Importante que conozcan eso. Y ahora vamos a ver por qué. Porque yo, los huesos largos, los segmentos largos, como sea el antebrazo, el brazo, el muslo, la pierna, lo voy a dividir en 3 segmentos, en 3 tercios, ¿ok? En el cual, ven aquí, tan, 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 tan. Entonces yo tengo aquí 1, 2, 3. Mi antebrazo está dividido en 3. Entonces yo tengo un tercio distal, porque es el que está más lejos. Tengo un tercio medial, que es el que está al medio, y un tercio proximal, que es el que está próximo, está más cerquita. Entonces, si yo me acuerdo lo que hemos visto hace rato de derecha, izquierda, anterior, posterior o lateral, etcétera, y hablamos de los tercios, ¿ok? De los tercios, tercio medial, tercio distal, tercio proximal. Yo si tengo una lesión acá, ya voy a saber cómo describirla, porque sé que está en la cara anterior, en el tercio distal. ¿De qué cosa? De mi antebrazo. ¿De qué lado? Del lado derecho. Entonces, todas las palabras que estoy aprendiendo, las voy a empezar a juntar y se oye hasta más profesional, ¿verdad? Que en vez de decir que se ha cortado cerca de su muñeca. No, ¿ok? Lo mismo en la extremidad inferior. Yo voy a dividir en 3. Tengo proximal, medial, distal. Aquí lo mismo, ¿ok? Y es por eso que yo les voy a dar esta técnica, que es el control, ¿ok? Es como la tecla control de su computadora, lo mismo, en la cual yo voy a asegurarme de saber cuál es la cara, el tercio, la región y el lado. Entonces yo tengo mi cara anterior, tengo mi cara posterior, que es la de atrás, tengo mi cara, en este caso, esta de acá, la que está a la altura del dedo chiquito de la manito, es la cara medial, porque hemos dicho que estamos trazando una línea imaginaria, ¿no ve? Y si esa cara mira hacia el medio, cara medial. En cambio, la otra cara mira hacia afuera, es la cara lateral, ¿ok? Es algo importante igual. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una lesión, aquí vamos a borrar todos, puntero, vamos a borrar todo. Entonces, me van a poner en el chat esto, que es importante, ¿ok? Todos estos Si temas. yo tengo una herida de 5 centímetros acá, póngame en el chat cómo sería, en base al control. ¿Qué cara es de lado? Vean la mano, ¿qué lado es? A ver, pónganlo en el chat, ¿cómo sería? ¿Qué cara, qué tercio, qué región, qué lado? Cuando hablamos de regiones, brazo, antebrazo, mano, muslo, pierna, No se ¿ok? conoce Vamos, ¿quién se límite anima? al... Acá Daniel, Y cara en su anterior del caso, y tercio por haber proximal del antebrazo derecho. Muy bien. Lesión en antebrazo en cara anterior, le ha faltado a la María un poquito de tiempo, pero muy bien. Lesión en cara anterior, tercio distal. Distal no, más bien es proximal, ¿ok? Es proximal, Andrés, porque está más cerquita del paciente. Cara anterior, herida de 5 centímetros, ubicada en la cara lateral, del tercio proximal, de antebrazo derecho. Es más cara, es más anterior, no tanto lateral medial, pero ya van aprendiendo, ¿ok? Eso es lo que quiero que ustedes aprendan. ¿Ven que no es difícil? Cara, tercio, región y lado, ¿ya? Siguiente, a ver, acá. Vamos a ver que la lesión Bueno, está acá. Ahí está, la región. Pónganlo igual en el chat. No me digan ahorita los centímetros, ahorita veamos cara, tercio, región, lado. Lesión en o herida en tal lugar. Pon. Lo izquierdo, muy bien, Daniel. Cara posterior, tercio, está más cara lateral, chicos. Cara lateral, tercio, está muy bien. Entonces ya han aprendido cara, tercio, región y lado. Entonces ya hemos aprendido en qué zonas está la lesión. Vamos a aprender ahora también qué posiciones yo tengo. Si yo llego y mi paciente está echado, no voy a decir lo encontrado echado, paciente echado, no. Paciente en decúbito dorsal, se dice, ¿ok? Paciente en decúbito dorsal o paciente supino.
Es otra forma de decirlo. Entonces, yo me voy acercando, paciente en decúbito dorsal, lo he encontrado. O echado, ¿sí? O supino. Si está de pancita, el paciente está en decúbito ventral, ¿ok? Está de panza, el paciente está de decúbito ventral, o en prono, también se le conoce, paciente prono, ¿sí? Importante. Muy bien, Rosario sigue después. Muy bien. Es necesario, lado izquierdo, muy bien. Entonces, ya hemos visto. Decúbito dorsal, el paciente echado sobre su espalda. Decúbito ventral, el paciente echado sobre su vientre de pancita. Decúbito lateral, el paciente de costado. ¿Ok? De costado. Y es algo que también yo conozco como la posición lateral de seguridad. ¿Ok? O la posición lateral de recuperación, posición de recuperación, en el cual el paciente está de costado, pero con su rodilla apoyada, su mano que nos va a ayudar a extender la vía aérea, y es un punto de apoyo que van a aprender a hacerlo en la práctica. Esto lo hacemos en pacientes desmayados, pacientes que están inconscientes, después que han convulsionado, etcétera, ¿ok? No hay lesión en la columna, vamos a explicar todo esto en su debido momento, pero ya conocen entonces, decúbito dorsal, decúbito ventral, decúbito lateral, y decúbito o posición lateral de seguridad, SIMS también se le conoce, ¿ok? O posición de recuperación. Hablando de la fisiología básica, ¿ok? Es importante que ustedes conozcan cómo funciona el cuerpo. Ya hemos visto cómo está estructurado, cómo hablar correctamente. Vamos a ver cómo funciona, pero lo vamos a ver de forma rápida y lo más elemental. No nos vamos a complicar con muchas cosas técnicas. Si ustedes quieren aprender algo un poquito más complicado, pues están libres de hacerlo, ¿sí? Con la fisiología básica, vamos a recordar el tenor de la vida, recordar que todo está interrelacionado, la parte del sistema nervioso, la parte respiratoria, la parte circulatoria, todo funciona de forma correlacionada. Si se lastima uno, se lastiman todos a la larga, ¿ok? Si falla uno, todos van a fallar. Entonces, con respecto al aparato circulatorio, está compuesto por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre, ¿ok? La sangre es importante acá. Si yo pierdo la función del corazón, mis vasos sanguíneos no van a tener cómo transportar la sangre. Si yo pierdo sangre, voy a perder este combustible que usa mi corazón y que lo transporta los vasos sanguíneos. Si yo pierdo la integridad de mis vasos sanguíneos, hay una fuga, el corazón no va a poder llevar la sangre donde tiene que llegar. Entonces, importante que conozcan esto, ¿ok? El corazón, básicamente, para los que no los conocen, se los presento. El corazón es un músculo básicamente especializado en contraerse, es una bomba básicamente, y es un órgano de paredes musculares, tiene una forma cónica, como un conito, si ustedes lo ven acá, tal, como un conito. ¿Ok? Está levemente a la izquierda del esternón, no está totalmente a la izquierda, algunos dicen, no, el corazón está al lado izquierdo del corazón, está levemente, ¿ok? Hacia el lado izquierdo del paciente, y tiene un tamaño más o menos de un puño aproximadamente, su función es bombear la sangre, y hace que yo tenga, que cuando yo bombeo la sangre, eso tiene que circular, tiene que ir, imagínense por una autopista, los vehículos circulan en la autopista, entonces los vehículos va a ser la sangre y tiene que circular por los vasos sanguíneos que la carretera, la autopista, hacia un lugar, en este caso hacia las células, tiene que llegar. Y a esto yo le hablo como una circulación menor y una mayor. ¿Y por qué hablamos así? Vamos a explicarlo poco a poco, ¿ok? Yo mi corazón, yo lo divido en cuatro, ¿ok? En cuatro cosas. Lo que está arriba se llama aurícula. La aurícula sirve para que la sangre llegue, ¿ok? Se almacene y pues luego viaje hacia el ventrículo. Y en el ventrículo también llega, se almacena, pero se libera hacia tanto los pulmones o se libera al resto del cuerpo. Y en ese sentido, en esas vías, en ese circuito que estamos haciendo, se habla de la circulación mayor y circulación menor. Vamos a explicar. Mi corazón late así, ¿ok? Lo de arriba son las aurículas que hemos dicho, lo de abajo son los ventrículos. Tengo una aurícula del lado derecho, una aurícula del lado izquierdo, tengo un ventrículo del lado derecho, tengo un ventrículo del lado izquierdo. Eso es importante conocer, porque todo lo que está del lado derecho es sangre sin oxígeno o muy poco oxigenada, más bien tiene desechos de dióxido de carbono. Entonces, sangre con niveles bajos de oxígeno, vamos a ponerlo, ¿ok? Niveles bajos de oxígeno. Y viene a través de todas las venitas, que son una serie de ductos, una serie de conductos que recogen toda la sangre de todo el cuerpo. Lo recogen, lo vuelven a llevar al corazón y a dónde llega a la aurícula del lado derecho. Como vemos en la imagen, vemos este azulito, lo está vaciando, si ustedes ven, hacia la aurícula derecha. Entonces, esta aurícula derecha
va a mandarlo ¿hacia dónde? Hacia el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, toma una vía principal, toma una autopista, ¿ok? Toma esta autopista que lo lleva a los pulmones. Aquí tenemos un pulmón, acá digamos tenemos el otro, ¿ok? Están conectados. Entonces lo lleva a los pulmones. Una vez que lo ha llevado a los pulmones, ¿ok? Se llena de oxígeno. Entonces aquí vamos a poner O2, oxígeno. Se llena de oxígeno. Al llenarse de oxígeno, tiene que ir a almacenarse en algún lugar. Entonces viaja a las aurículas, pero en este caso del lado izquierdo. Todo lo que está en el lado izquierdo, tanto la aurícula y el ventrículo izquierdo, está con oxígeno, ¿ok? Tiene oxígeno. Entonces, en ese sentido, va a mandar la aurícula del lado izquierdo hacia el ventrículo del lado izquierdo. Y este ventrículo toma una vía principal que es muchísimo más grande, ¿ok? Que se llama aorta, que viaja todo el cuerpo. Ese se encarga de llevar la sangre hasta la punta de tu dedo de tu pie. Y después de eso, tiene que volver esta sangre para volverse a oxigenar en los pulmones. Entonces, vuelve ya sin oxígeno hacia lo que es el lado derecho del corazón. ¿Para qué? Para ir de nuevo a los pulmones. ¿Para qué? Para volver al corazón del lado izquierdo, ya oxigenada. ¿Y para qué? Para que después de que el ventrículo lo expulse todo el cuerpo. ¿No? Es un poco complicado de entender para los que no son muchas veces del área de la salud, pero es necesario. ¿Ok? Entonces, a esto es lo que nosotros llamamos circulación mayor y circulación menor. Este de acá es la circulación menor y este de acá es la circulación mayor. ¿Ok? ¿Por qué? Si ustedes siguen los gráficos, todo lo que está azulito es la sangre sin oxígeno. Entonces está volviendo de todo el cuerpo, vuelve, ¿ok? Vuelve hacia el corazón, ya sin oxígeno. Viene el corazón a la aurícula derecha, o al corazón del lado derecho, si lo quieren ver así. Y luego, vean por acá, por esta carretera, por esta avenida azulita, se va hacia los pulmones. En los pulmones se llena de oxígeno, ¿ok? Oxígeno, O2, de oxígeno. Una vez que se ha llenado de oxígeno, la tiene que llevar pues hacia el corazón de nuevo, por esta otra carretera que es de color rojo en este caso, ¿ok? La lleva esta carretera de color rojo hacia el corazón del lado izquierdo, la aurícula y el ventrículo izquierdo. Y una vez que pasa esto, lo eyecta hacia, vean esta nivel, ¿ok? Hacia todo el cuerpo. Se utiliza en todo el cuerpo, todo este oxígeno que hemos obtenido gracias a los pulmones, y ya se nos acaba el oxígeno. Hay que volver al corazón. Entonces volvemos al corazón, ¿ok? Por las venas hacia lo que va a ser el corazón del lado derecho. Y lo mismo vuelve a pasar. Vuelve a ir a los pulmones, regresa de nuevo al corazón, vuelve a salir del corazón, ¿ok? Y si se dan cuenta, es como una rama grandota que se va ramificando más y más y más y más chiquitito. Y luego, de más y más chiquititos, se van ramificando, se van uniendo y forman algo más grande. Y es así que vamos a entender cómo son los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son una red de tubos, de cañerías, ¿ok? De vías que llevan hasta transporte, en la cual las arterias salen del corazón hacia todo el cuerpo y se van ramificando poco a poco, hasta llegar a lo más chiquito que se llaman capilares. Los capilares es la unión funcional básicamente de los vasos sanguíneos, donde se hacen tan chiquititos, que la sangre puede circular hacia los tejidos, hacia las células, les puede dar sus nutrientes de forma efectiva, ¿ok? Porque estas arterias grandotas, son muy gruesas, ¿ok? Son muy gruesas, y tiene que ser bien chiquita la tubería para generar este y darle el oxígeno y los nutrientes necesarios. Y una vez que se ha utilizado el oxígeno, varias de estas redes capilares se unen y se convierten en venas. Las venas más bien llegan hacia el corazón. Entonces la sangre la vuelven al corazón. Entonces si nosotros volvemos a ver el video, la animación, todo lo que es rojo sería una arteria y todo lo que es azul sería venas. ¿Ok? Importante. Entonces, ya conocen. Y luego imagínense que esta bolita es la sangre desoxigenada, los pulmones, se oxigena, vuelve hacia el corazón, al lado izquierdo del corazón, ya con oxígeno se distribuye hacia todo el cuerpo. Ya se utilizó en el cuerpo y tiene que volver al corazón gracias a las venas. ¿A qué lado? Al lado derecho del corazón. Y básicamente es de la circulación. Imagínense si yo tengo una fuga acá, porque tengo un corte. Todo se va a ir acá y ya no va a haber sangre que vuelva.
Y si no vuelve sangre que vuelve, no va a haber mucha sangre para volver a redistribuir. Y es por eso que los pacientes con hemorragias son muy, muy complicados de manejar si es que son muy abundantes, porque pueden complicarse mucho, ¿sí? Entonces, hemos visto la parte circular del corazón, los vasos sanguíneos y la sangre que tiene y circulando. Con respecto a la respiración, es importante tener en cuenta que hay algo que se llama vía aérea como tal, y los pulmones entender también cómo funciona. La vía aérea va a ser todo el conducto, ¿ok? Todo el conducto, tanto la nariz, la boca, parte de la gargantita, que es un conducto que se va ramificando hacia un conducto principal y luego va a los pulmones y se ramifica en muchos, muchos, muchos conductos más chiquititos, más chiquititos, más chiquititos, ¿ok? Hasta llegar a algo que se llama alveolo, que es un globito que se infla, ¿sí? Entonces, si yo tengo un problema aquí en la vía aérea, que está con comida, que la lengua lo tapa, que hay demasiado moco y no puedo respirar bien mi paciente, entonces no va a llegar una buena cantidad de aire. ¿Hasta dónde? Hasta los pulmones. En ese sentido es importante entender la vía aérea y ver que los pulmones tienen que recibir este aporte de aire. Las vías respiratorias están conformadas por las fosas nasales, faringe, laringe, que básicamente a nivel de la garganta, la tráquea, que es esto de acá, que ustedes se tocan su gargantita, van a sentir algo duro, algo rígido, cartilaginoso, y tenemos los bronquios, que básicamente van a ser las divisiones, 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 hasta llegar a eso que se llaman los alvéolos, que son los globitos de aire que se infla. El pulmón está compuesto por miles y miles y miles de globitos de aire que se van inflando y desinflando, ¿ok? Que es importante. Y para yo respirar, tengo que tomar en cuenta que uso músculos de todo lo que va a ser el tórax y el abdomen en algún caso para poder tener una buena respiración. Los pulmones son órganos esponjosos que están conformados básicamente por los alvéolos, están protegidos por las costillas. ¿Por qué? Porque son blanditos y si no estuviera protegido, pues cualquier movimiento o presión en la caja torácica o en el tórax generaría complicaciones. Entonces está protegido por las costillas. Pero ¿qué es lo malo? Si se fractura una costilla, imagínense que tiene un cuchillo al lado de un globo. ¿Qué es lo que puede pasar? Se puede perforar. ¿Ok? Entonces es la complicación más frecuente en pacientes que tienen fracturas en las costillitas. ¿Ok? Usamos músculos, el más importante es el diafragma. Alguna persona que le guste cantar, pues probablemente le han dicho, tienes que cantar con el diafragma. En forma de paraída que limita lo que va a ser el abdomen y el tórax, ¿ok? Generalmente donde terminan tus costillas es donde está igual agarrado lo que va a ser el diafragma. ¿Y qué es lo que pasa? Si este diafragma baja, le da espacio a los pulmones para que se inflen. Si el diafragma sube, empuja todo a su paso y hace que los pulmones boten el aire. Y es así como funciona. Esto es automático, ¿ok? Todo el tiempo está funcionando. O si tú en algún punto quieres respirar de forma mecánica, quieres respirar por tu propia cuenta, ya sabes también que puedes controlar tu respiración. Es tanto automática, ¿ok? O también controlada por volumen. Entonces ya hemos visto un poco de lo que va a ser los pulmones, los alvéolos, que son estas bolsitas que están rodeadas de qué? De muchos vasos sanguíneos para pues dar el oxígeno y desechar todo lo que es lo malo. Cuando ustedes han visto la imagen de que la sangre iba del corazón hacia los pulmones, iba de color azul, ¿no? ¿Verdad? Y volvía de color rojo. De esta forma es más fácil de entender de que todo lo que es azul es sangre con poco oxígeno, lo que es rojo es sangre que ya tiene oxígeno, ¿ok? Cuando mi cuerpo utiliza el oxígeno, genera desecho, genera algo que se llama dióxido de carbono, que es la basura básicamente de todo lo que hemos utilizado. Entonces yo tengo que botar la basura. ¿Y dónde boto? Por la respiración. Entonces, cuando la sangre desoxigenada, ya con poco oxígeno, pasa hacia los pulmoncitos, deja en este contenedor que digamos es el alvéolo, deja todo el dióxido de carbono y se jala más bien y trae el oxígeno de ahí. Entonces intercambia, te doy mi dióxido de carbono y vos dame el oxígeno. Y vuelve a circular. ¿Ok? Es importante eso. Ya dice esta parte, entonces vamos a ver las vías aéreas, tanto las vías aéreas por la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, hacia el pulmón. Entonces es todo este paso que hace el aire normalmente, como ustedes están viendo en la imagen. Y yo tengo que, para meter el aire, inspirar y para botar el aire, expirar, que básicamente son los movimientos producidos por la caja torácica. Vean, el tórax en la inspiración se infla, en la expiración se bota, ¿ok? Y si se dan cuenta, en la inspiración crece mucho. Y en la expiración más bien se achica. Y pero vean que también está trabajando la barriguita y vamos a ver el por qué. Cuando yo meto aire,
¿ok? El diafragma baja, como ustedes están viendo acá, es el diafragma. Yo meto aire, el diafragma tiene que bajar y las costillas tienen que subir, ¿sí? Pero yo cuando, por ejemplo, boto aire, más bien se achica todo y el diafragma sube, como podemos ver acá. Y cuando yo quiero botar aire, todo el aire que me quede, todo el aire, incluso uso fuerza en el abdomen, ¿ok? Eso es lo que ustedes también tienen que conocer. Ah, acá también me olvidaba, perdón. Cuando una persona tiene mucha dificultad para poder respirar, utiliza otros músculos, ¿ok? Acá los músculos que hay en el cuello, que va a ser de las clavículas, que es una persona que tiene mucha dificultad, usa más músculos que el diafragma para poder respirar. Aquí vemos un pequeño gráfico cómo la sangre llega hasta esas bolsitas que hemos dicho que se llaman alveolos, que están en el pulmón, que posteriormente también redistribuyen la sangre hacia el mismo cuerpo, ¿ok? Importante. Imaginemos que aquí está el globito que les he mencionado, ¿ok? Y aquí está la sangre. Es importante que ustedes conozcan de que el dióxido de carbono se va hacia el alveolo para que lo podamos eliminar y la sangre más bien recibe el oxígeno. Vean cómo se va el dióxido de carbono y cómo entra el oxígeno. Y es lo que pasa normalmente en cada respiración que tú estás haciendo. Lo mismo, aquí yo tengo esta célula que se llama glóbulos rojos, muchos de ustedes ya lo deben conocer, que este glóbulo rojo que tiene el oxígeno lo lleva hacia las células. Aquí están las células, imagínense la célula de un músculo, en un movimiento le lleva oxígeno porque necesita oxígeno para funcionar. Y a cambio, ¿qué pasa? El dióxido de carbono entra. Entonces es como que, dame tu oxígeno y te doy mi desecho. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con la parte respiratoria es lo que vamos a ver. Y es importante que ustedes conozcan esto porque vamos a hablar de los signos vitales. ¿Ok? Para hablar de los signos vitales vamos a tener un pequeño receso. Hasta mientras pueden formular preguntas en el chat si quieren. Y al volver los vamos a responder. Tenemos un receso exactamente de 5 minutos. Entonces, a las 9:25 volvemos a la clase. Yo voy a pausar la grabación para que no nos moleste tanto. Vamos a Recording pausar. stopped. Listo. Dejen las preguntas, volvemos en 5 minutos.
Ahora sí, volvemos. Vuelan a sus asientos. Recording in progress. Pregunta acá, Hassan Alex Ortiz, ¿hay alguna aplicación o página para practicar el control? Lamentablemente no, pero en la parte de todos los casos clínicos que vamos a tener, videos que les voy a mandar al grupo, y todo esto van a ir practicando poco a poco. Así que no se me preocupen, no se me estresen, vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Listo. Continuamos. Ya nos queda poquito para acabar la clase del día de hoy. Están aguantando muy bien. Sé que son conceptos un poco pesados, son conceptos nuevos para muchas personas, pero es importante, ¿va? Signos vitales. ¿Qué es un signo vital? Que alguien me responda en el chat o levante la manito y habilitamos micrófono. Es un signo vital. ¿Qué es signos vitales? Dale, María Angélica. Dale, María, levantaste la mano. Dale tu micrófono. Buenas noches. Dale. Ah, ¿Qué es un signo vital? ¿O qué los son? signos vitales van a ser parámetros que van a determinar lo que es decir si está bien o no bueno, van a determinar si es que está bien la vida. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y ahora también se ha incluido lo que es la glucemia. Muy Y, bien. Muy bien. Bien, María. Listo. Ahora, vamos a ver qué han dicho en el chat. Son indicadores que estamos vivos. Muy bien, Maite. Así, al punto. Es un signo que estoy vivo. ¿Ok? Son los signos que determinan el estado de conciencia de una persona, no necesariamente el nivel de conciencia, ¿sí? Solo saber si está. Y vamos a ver entre los parámetros, ¿verdad? Vamos a ver parámetros, aquí como Juan los signos vitales reflejan funciones esenciales. Refleja si estoy vivo, no estoy vivo. Y si estoy vivo, ¿qué tan vivo estoy? ¿Ok? ¿Qué tan están mis funciones vitales? Importante entonces lo que vamos a ver ahora. Uno de los primeros signos vitales que ustedes tienen que aprender, y también lo van a hacer en la parte práctica, y quiero que se acuerden, es el pulso, ¿ok? El pulso es lo que yo puedo medir de forma cuantitativa, ¿ok? Puedo contar y lo puedo sentir. Y es la cantidad de veces de que este corazoncito, cuando ha latido, ha mandado sangre. Y es como cualquier tubería, si le llega sangre, va a chocar. Pa, 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 ¿ok? Y entonces yo, los valores normales es de 60 a 100 pulsaciones por minuto, lo que se refleja en lo mismo que la frecuencia cardíaca, porque si el corazón está latiendo de 60 a 100 veces por minuto, es obvio que igual de 60 a 100 veces va a haber estos choquecitos, ¿ok? De la sangre con los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque son su equivalente. ¿Dónde tomamos el pulso? Tenemos el pulso radial, ¿ok? Que es en la muñeca, el pulso carotidio, que es en el cuello, el pulso humeral o braquial, que es lo que va a ser el brazo, o el pulso pedio en el dorso del pie. Todo esto lo van a aprender a tomar ustedes de forma presencial este fin de semana, ¿ok? Es importante que sepan identificar. Pero les voy resumiendo de que el que más nos interesa en primeros auxilios, el que más nos interesa en atención prehospitalaria, son el pulso carotidio, cuando una persona está inconsciente y no sabemos si está viva o no está viva, porque este es el que se queda hasta casi el final, es el último en perderse, ¿ok? El pulso radial podemos nosotros evaluarlos en personas que están conscientes, ¿ok? Pero han perdido sangre y me sirve para determinar si es que hay pulso, hay todavía una buena cantidad de sangre circulando. Pero si ya no hay, es porque la cantidad de sangre ha bajado, entonces no está con la misma fuerza. Es algo que vamos a aprender, ¿ok? Otros que podemos tomar, el humeral, el pedio, generalmente en las guaguitas tomamos el humeral, pero es algo que ya conocen. ¿Dónde tomar? Pulso radial, carotidio, humeral o pedio, como vemos en las imágenes. Sí, esto lo van a aprender en la parte práctica y lo normal es de 60 a 100. ¿Y cómo yo tomo esto? Pues un minuto tiene 60 segundos, entonces yo me tendría que quedar un minuto sintiendo cuántas veces ha hecho la pulsación. Esa es una forma. Otra forma es solo quedarme 30 segundos y el resultado que yo obtenga lo multiplico por 2 porque he tomado en la mitad del tiempo y entonces si yo lo multiplico por 2 ya tendría los 60 segundos, ¿no ven? Hay otros que son más flojos y lo hacen en 15 segundos o lo multiplican por 4. Ya, es más inexacto, pero pues lo podrían realizar si es que no hay mucho tiempo, ¿ok? La presión arterial va a ser la fuerza con la que esta sangre golpea este vaso sanguíneo, ¿ok? La presión que ejerce este dentro de todo el torrente circulatorio.
Lo normal, te dicen que es de menos de 120, menos de 80 o 120-80. Yo ya podría tener algunas implicaciones si es que esta ya se empieza a elevar. Van a aprender a utilizar esto que es el tensiómetro, ¿ok? Tensiómetro manual asociado a un estetoscopio que hay en la filial. Y si son del área de la salud, por favor, lo traen los suyos para que todos podamos practicar porque no tenemos tantos en la cruz. Entonces, mi recomendación, traigan su tensiómetro, traigan su esteto. Vamos a aprender algunas habilidades con respecto a la toma de la presión arterial, cosas que durante mucho tiempo nos han enseñado mal. Vamos a hablar un poco de hipertensión también y vamos a ver las pautas más actuales, ¿ok? Ahora, hay otros tensiómetros que son digitales. Si alguno tiene un tensiómetro digital en su casita, también lo trae. Vamos a aprender a utilizarlo también y algunas cositas importantes de todo eso. ¿Ya? Ahora, otra cosa importante a tomar en cuenta, que mientras más alta esté la presión, más alto de 140, más alto este nivel, mayor riesgo de que haya sangrados en la cabecita, mayor riesgo de que haya lesión en algunos órganos importantes. Mientras más baja esté de 120, muchísimo más baja de 80 incluso, pues hay riesgos también de lesión porque no es una buena presión. Imagínense que yo quiero regar plantitas, las plantas son mis células y está yendo goteando el agüita, recién apenas gotea de la manguera, no tiene una distancia para llegar a las plantitas, no tiene esa fuerza. Las plantitas se van a morir. En cambio, si yo pongo mi dedo y va con mayor fuerza, con mayor presión, probablemente sí les llegue. Pero si yo le pongo muchísima presión a una plantita, la voy a empezar a romper a la plantita. Lo mismo pasa con el cuerpo. Si tienes mucha presión, se lastima. Si tienes poca presión, no se nutre. Lo ideal es que la presión esté en un punto normal de 120-80, que vamos a aprender qué es cada cosa en la parte práctica. ¿Y de qué depende la presión arterial? De dos cosas importantes, la cantidad de sangre y el diámetro del vaso, ¿ok? Del diámetro de esta arteria. Por ejemplo, si yo tengo poquita sangre, no voy a obtener esta presión, por ejemplo. A lo mejor puedo obtener esto, incluso que gotee un poquito. Si yo, el diámetro del vaso sanguíneo, como podemos ver acá, hay algo normal, hay algo que se llama vasoconstricción, que se hace más chiquito, o vasodilatación, que se hace más grande. Esas dos palabras apréndanselas. Vasoconstricción se constriñe, se hace chiquito. Vasodilatación se hace grueso, se hace grande. ¿Ok? Y es el ejemplo que ponemos de una manguera. Si yo hago constricción de esta manguera, la presión aumenta. Aumenta muchísimo. Si yo hago dilatación de esta manguerita, la presión disminuye. ¿Ok? Entonces es importante todo esto, la cantidad de sangre que tenemos y el diámetro de este vaso sanguíneo. ¿Por qué es importante todo esto? Porque hay lesiones, por ejemplo, cuando hay lesión en la columna o cuando el paciente tiene una infección muy grave o cuando el paciente tiene una reacción alérgica muy grave, que más bien se hace así súper grueso el vaso sanguíneo, súper grueso, y cuando es muy grueso, la sangre circula muy poquito. Es como que yo le quiera conectar a mi pileta de mi casa una manguera de bombero. No se va a poder porque la manguera de bombero tiene un diámetro mucho más grande que una manguera, entonces no va a generar el mismo flujo. Por el contrario, hay situaciones en las cuales más bien el vaso sanguíneo por dentro tiene pues grasa, ¿ok? Y esta grasa hace la función como si yo le estuviera poniendo el dedo, entonces la presión puede verse un poco más elevada. Son cosas que ustedes tienen que conocer, a lo mejor los que son del área de la salud con mayor profundidad de los que no, pero es para cuando hablemos, por ejemplo, de shock, de hemorragias, ¿ok? Es importante todo esto. La frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es la cantidad de veces que una persona respira en un minuto. Pero el proceso de respirar es meter y botar aire, inspirar y expirar. Eso va a ser la frecuencia respiratoria. Inspirar, expirar. Ahora, los valores normales son de 12 a 20 respiraciones por minuto. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Es importante entender otra cosita acá, que la respiración en sí es automática, ¿ok? Toda la clase han estado atendiendo y respirando por su propia cuenta. Cuando ustedes duermen, respiran solitos. Pero si yo te digo, a ver, respira más lento, respira un poco más lento, más profundo. Tú controlas tu respiración y a partir de ahora que te he dicho que tú tienes que controlar tu respiración, tú estás controlando el meter aire y botar aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo le digo al paciente, te voy a tomar tu frecuencia respiratoria? El paciente va a empezar a controlar su respiración. Y a lo mejor esa respiración era un poquito más rápida en su momento. Y yo al decirle, te voy a tomar la respiración, le echo modificar y no voy a tener el valor exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mete el aire el paciente, bota el aire, es una respiración. Mete el aire, bota el aire, dos.
¿Se acuerdan que la frecuencia cardíaca les he dicho, vamos a tomar, puede ser 30 segundos y multiplicarlo por 2? Lo mismo, digamos, yo le tomo el pulso radial, mi frecuencia cardíaca, voy a estar tomando 30 segundos, 27, 28, 29, 30, y ahí acabé. Y a la par, de reojo, le puedo ver su tórax a mi paciente cuando mete y bote el aire. Y vuelvo a contar 30 segundos, 1, 2. Y voy a chequear cuántas respiraciones hay en esos 30 segundos y lo multiplico por 2. Y aquí ya tengo mis pulsaciones y lo voy a multiplicar igual por 2. Entonces, si se dan cuenta, yo ya tengo el parámetro exacto. ¿Sí? Entonces ya tengo el parámetro exacto, tanto de la frecuencia cardíaca o del pulso y de la frecuencia respiratoria. Y sin decirle al paciente te voy a tomar o no te voy a tomar tu frecuencia respiratoria. Entonces ya hemos aprendido cómo tomar la frecuencia cardíaca y cómo tomar la frecuencia respiratoria. ¿Sí? 30 segundos acá, 30 segundos viendo de reojo al paciente y listo. Ya están con su parámetro exacto. Igual lo vamos a ver en la práctica. ¿Sí? Con respecto a la temperatura es importante conocerla porque yo normalmente voy a generar calor constantemente. Yo genero calor, ¿ok? Cuando mi célula trabaja con el oxígeno y todo, genera calor. ¿Y qué es lo que pasa si yo tengo una infección? Genero muchísima más calor porque mi cuerpo dice, pues esta bacteria no va a vivir si yo subo la temperatura. ¡Pah! Y le subo la temperatura. ¿O qué es lo que pasa si yo, por el contrario, estoy en la calle, estoy durmiendo afuera, ha nevado o ha llovido, mi temperatura más bien baja? O es un paciente que se accidentó en la Blanco Galindo a las 3 de la mañana, está lloviendo, la temperatura va a bajar. Entonces, es importante que los extremos son malos. El valor normal de 36.5 a 37.5 es lo normal, ¿ok? Que vamos a hablar con un parámetro normal. Arriba de eso, algunos le dicen fiebre, febrícula, no, fiebre, ¿ok? Lo vamos a manejar como fiebre. Y por debajo de eso, por debajo de 36, ya la hipotermia, ¿sí? Y tenemos dos tipos de termómetros. Tenemos el termómetro, ¿ok? Rectal y el termómetro oral, como podemos ver en la imagen. Y tenemos zonas donde yo puedo tomar la temperatura. Puedo tomar en la axila, puedo tomar en la boca y en el recto. Pero si se dan cuenta, en la axila me puede dar un parámetro de 36.5. Por ese mismo 36.5 que es en la axila, si yo le pongo en la boca, puede subir a 37. Es lo mismo, ¿ok? Pero si yo lo pongo en el recto, es 37.5. Es más exacto. ¿Por qué? Porque en la axila, si está en la axila, hay contacto con el medio externo y se pierde calor. Se evapora el calor, entonces pues 36.5. En la boca, yo al cerrar la boca, pues evito la pérdida de calor, pero igual hay pérdida de calor por la respiración, por todo eso, ¿ok? Pero en el recto es una cavidad cerrada y va a tener la temperatura más exacta. Pero no podemos ir por el mundo a todos los pacientes poniéndole un termómetro en el recto, ¿no? Entonces, nosotros nos basamos en la temperatura en la boquita o en la axila. O algo que nos ha facilitado la vida, los termómetros digitales, obviamente hay que saber utilizarlo, hay que usarlo en zonas con mucha vascularización, como sea la sien, el cuello, que nos van a ayudar, ¿ok? Termómetros digitales o esos termómetros de mercurio. ¿Cómo diferenciamos si el termómetro es rectal o el termómetro es oral? ¿Alguien sabe? Póngamelo en el chat a ver cómo sabemos cómo es el oral y cómo es el rectal. Si alguien lo sabe, pues por favor, póngalo en el chat. Por el color, por la punta, por el tamaño, por el color, dicen acá, por la punta. Alguno va a poner ahorita por el sabor. Uno es más largo, uno es más corto. Muy bien. Características. Entonces vemos que la punta, esa puntita de acá, ¿sí? La punta corta es rectal. La punta larga es el termómetro oral o axilar, ¿sí? Importante. Eso tiene mercurio ahí adentro, entonces si se cae, se rompe, es tóxico. Mucho ojo con eso. Por eso se está dejando de recomendar este tipo de termómetros en el ámbito hospitalario, pues porque se te puede romper tu botiquín y todo, ¿ok? Pues si tienen en la casa, pues aprendan a manejar esto. Lo vamos a ver igual en la práctica cómo manejarlo. Lo que más optamos ahorita en la ambulancia es el termómetro digital, ¿sí? Que puede ser también oral, puede ser también axilar, rectal, pero ya es digital. Entonces, mucho más práctico. Muy bien. Reflejo pupilar. El reflejo pupilar es básicamente cómo reacciona, ¿sí? Mis pupilas ante la luz. Y esto me va a dar un parámetro de cómo está mi sistema nervioso. Pongámoslo en grandes rasgos así.
Lo del centro del ojito, este puntito negrito que ustedes ven adentro del ojito, igual si ven sus ojitos, el puntito negrito de sus compañeros, de su pareja, su ligue, cualquier persona, ese puntito negrito cuando se vean al espejo, si ustedes le acercan la luz o le exponen a la luz, se hace chiquitito. Alejan de la luz, se hace grande. ¿Ok? Como podemos ver en la imagen, ahí chiquitito, ahí grande. Y si yo tengo un paciente, el cual ha sufrido un golpecito en la cabeza, muy grave, pues probablemente no reaccione igual a la luz. Tal vez uno se hace chiquitito, pero el otro se queda estático, como estamos viendo en la imagen. Y del lado que se ha quedado estático tiene la lesión muchas veces. ¿Sí? Ahora, si los dos están sumamente dilatados, probablemente sea drogas. Si los dos están muy contrañidos, probablemente igual sea intoxicación. Entonces, esto nos ayuda a evaluar cómo están los pacientes. ¿Ok? Es importante que conozcan esto, el reflejo pupilar, importante. Lo normal son que las dos pupilas, cuando las expones a la luz, se hagan chiquititas. Las dejas de exponer a la luz, se hacen grandecitas de nuevo. La anisocoria es como estamos viendo en la imagen, un golpe muy fuerte en la cabeza, un accidente de tránsito, y vemos esto en la cabecita del paciente, los ojitos, preocupate, está muy grave la lesión. Si vemos más bien al contrario que los dos ojitos están muy chiquititos, muy constreñidos, se llama miosis. ¿Ok? Una miosis sostenida. Las pupilas se pueden llamar también pupilas puntiformes porque son puntitos. ¿Ok? Muy chiquititas. Miosis. Y acuérdense de mío. ¿Ok? Mío, haces hacia ti. Mío. Chiquitito. Y midriasis es dilatado. Muy grande las dos. ¿Ok? Tú le pones el estímulo de la luz y las dos más bien se dilatan o están dilatadas. Entonces también es algo grave. Muchas veces hablando de drogas, intoxicaciones, también podemos tener estas dos cosas. Así que es para que lo conozcan, igual lo vamos a hacer en la parte práctica. El llenado capilar igual es otro dato muy importante. El llenado capilar me sirve para evaluar a mí cómo está esa circulación. Hemos dicho que el corazón bota la sangre hasta la punta de tu dedo, ¿verdad? Y es literalmente, la bota hasta la punta del dedo y yo lo evalúo así. Yo aprieto, ok, donde está la uñita, le aprieto 10 segundos. Tengo que apretar 10 segundos. Después de los 10 segundos, ok, yo suelto y tengo que contar cuánto tiempo tarda en ponerse rosadito de nuevo. Cuando yo le aprieto es como que le exprimo la sangre y cuando le suelto es que se vuelva a llenar de sangrecita mi dedo. Lo ideal es que dure menos de 2 segundos. Si ya dura más de 2 segundos, preocúpate, no hay una buena circulación. Y esto puede ser porque ha perdido sangre, porque el corazón está latiendo bien, porque la presión está muy baja. ¿Sí? Entonces es un dato importante. Ahora, hay casos en los que se ve alterado. ¿En qué? El frío excesivo, por ejemplo. El frío excesivo también puede alterar toda esta parte. Pero el llenado capilar ya lo conocemos. Entonces apretamos la punta del dedito, el lecho unguial, soltamos después de 10 segundos y vemos que tiene que estar bien bonito, bien pintadito, bien coloradito. ¿Ya? Siguiente. La saturación de oxígeno. Eso es otro dato muy importante. Y esto lo hemos aprendido mucho en la pandemia. Muchas personas que en su vida habían visto un oxímetro de pulso se tuvieron que comprar uno porque teníamos a alguien enfermo en la casita, ¿ok? Y el oxímetro de pulso me mide dos cosas. La primera, la saturación de oxígeno, la cantidad de oxígeno que están siendo transportada por la sangre y la frecuencia cardíaca aproximada. Entonces, ustedes ven también la frecuencia cardíaca. A veces incluso ya, si pones el oxímetro ya tienes y ya no tomas pulso, ¿no? Pero pues igual es algo que tienen que aprender. Lo normal de la saturación, según la bibliografía gringa, es de 95 a 99, pero eso es a nivel del mar, estamos en altura, ¿ok? Entonces no se aplica tanto para nosotros. Los gringos dicen que 91 a 94 es hipoxia, o sea que ya le falta el oxígeno, de 86 a 90 que ya está grave el paciente, y menos de 86 que está muy grave. En nuestro medio no. En nuestro medio, con tal que el paciente sature de 90, ¿ok? 90 para arriba, estamos bien, estamos tranquilos, ¿ok? 90 para arriba estamos bien. Desde 85 a 90, sí, ya es una hipoxia leve. Desde 80 a 85 ya es moderado y menos de 80 ya es algo grave, ¿ok? Es algo que ustedes van a tomar en cuenta. Porque esto es importante. Pacientes que tienen enfermedades respiratorias, pacientes que han sufrido un accidente y el tórax se ha lastimado, no van a poder respirar bien. Por ende, no entra bien el oxígeno. O pacientes como en COVID, cuando tienen una infección en los pulmones muy fuerte, no hace un buen intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, esto me sirve para medir a mí todo esto. Entonces, la saturación de oxígeno, pregunta de examen para Bolivia, es de 90 para arriba. Ahora, si ven un adulto mayor, un viejito que satura 85, no te preocupes.
Es parte del envejecimiento. Todas las constantes vitales se van a ver alteradas, los pulmones no son los mismos, entonces no te preocupes tanto, ¿ok? Y la glicemia, como dice su compañera, sí es un signo vital ya considerado, pero no lo tomamos tanto en primeros auxilios por ahora. Lo vamos a hablar cuando hablemos de, por ejemplo, los diabéticos que tengan emergencias. Ahí sí ya vamos a hablar. Van a aprender a usar un glucómetro también. Entonces, toda esa parte vamos a ir viéndolo poco a poco. Dudas, preguntas que tengan por el día de hoy, para si no, ya dar por terminada la clase del día de hoy, chicos. Dudas, preguntas, quejidos, quebrantos, lamentos, llantos y oros. Las clases son así conmigo, en la parte teórica, la parte práctica es mucho más dinámico. Dime, Mariana Mercado. Le quería hacer la pregunta de que si un señor de tercera edad tiene, digamos, así de 75, ¿está bien o está mal? Depende de las enfermedades que tenga. A veces son fumadores de muchos años, con 75 de saturación están tranquilitos, a veces llegan a 80, ¿ok? Es porque todo es alterado. Y hay algunos pacientes que tienen algo que se llaman EPOC. El EPOC es una enfermedad pulmonar que les da a las personas que han sido expuestas a irritantes de las vías aéreas, muchas cosas, que si tú más bien les das mucho, mucho oxígeno, pueden tener complicaciones porque ellos se han acostumbrado y su cuerpo está acostumbrado a tener una cantidad baja de oxígeno y más bien alta de dióxido de carbono. Entonces, eso es algo que vamos a ver igual más adelante. Pero si con 75 el señor está tranquilo, no está así desmayado, o el señor no se cansa mucho, o puede hacer sus actividades cotidianas con 75, no hay ningún problema. Pero sí sería bueno que sea un poquito más alta la saturación, y ahí viene un poco el apoyo con el oxígeno, cuando ya es más sintomático. Por ejemplo, hay personas que con 75 ya están así, más allá que para acá, especialmente los gringuitos que vienen de visita en La Paz, en algunas zonas, pues sí llegan a saturar así, pero pues se revierte con el oxígeno. Está bien, gracias. Listo, Marita. Bueno, chicos, hemos acabado la clase del día de hoy. Voy a proceder a subir. La falta de oxígeno en personas diabéticas, casi no. O sea, el problema del diabético no es tanto la parte pulmonar, el problema del diabético es que como tiene tanta azúcar, pues se daña el riñón, se daña el mismo corazón, los vasos sanguíneos, entonces más esa parte que le afecta. ¿Ok? ¿Y una compatriota de la zona del oriente puede verse alterada su presión viajando a un lugar más alto? Sí, generalmente si digamos de Santa Cruz se va a La Paz, pero se va en avión, ¿ok? Ahí se ve más alterado que si se fuera por tierra, porque por tierra le ha dado tiempo de aclimatarse poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Pues si es del avión, en 40 minutos no se va a aclimatar una persona, especialmente porque el avión igual es algo presurizado, se va a bajar y algunos, por eso las personas que vienen del oriente o los gringuitos, cuando llegan al alto, pues ya se ponen muy mal. Y es, por ejemplo, igual algo que les va a pasar a ustedes que cubrimos conciertos. Y si llega un artista extranjero, pues llega un argentino, especialmente esas personas, o mexicanos, todos se ponen mal y necesitan oxígeno. Entonces, también ustedes brindan atención a las personas de los conciertos, a los artistas, van a conocer muchas personas y pues ya han entendido el por qué. ¿Sí? Personas entonces que viajan por tierra se pueden aclimatar poco a poco, pero si llegan de golpe, pues ya sufren alteraciones. Vamos a apagar la grabación. No, en menores de 10 años todo va a cambiar, ¿ok? Dentro de los 10 años ya son pacientes pediátricos, por ejemplo, lo que vamos a ver de que la frecuencia respiratoria varía, entonces va a estar a 25 respiraciones por minuto. La frecuencia cardíaca se va a ver igual alterada, puede ser hasta 120, entonces nosotros nos estamos enfocando un poquito más en el adulto. En el pediátrico sí vamos a tener nuestras sesiones, pero es para que nosotros podamos entender. La presión arterial igual de los niñitos, los peques, 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 es más baja de la normal, pero sin mucha alteración. La saturación sí es la misma, solo que tienen la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria un poquito más altas de lo normal. Listo, vamos a para la Recording grabación. stopped. Tengan una buena noche todos ustedes. Sé que hay muchas preguntas, pero las vamos a ir resolviendo a lo largo del curso. Nos vemos el día jueves a la misma hora por el mismo canal y pues esperemos que ya se solucione el tema de las notas para que puedan tener la asistencia. Ah, muy bien, me olvidaba. Muy bien, gracias. Pongan todo su nombre completo en el chat porque el chat se me queda grabado, entonces pongan su nombre completo en el chat. Ahorita. Ya no voy a aceptar a nadie en el chat. Pongan todito su nombre completo. Muy bien. Vengan todos, todos, todos. Y una vez que ya hayan puesto su nombre, ya se pueden salir, chicos. No hay ningún problema. Pasen una bonita noche. Y pues nos vemos el jueves. Y el jueves les doy la orientación de cómo vamos a hacer nuestro trabajo, ¿ok? Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Bonita noche.